Hola chicos, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, doctorita. Bueno, buen día. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la articulación temporomandibular que ya habíamos empezado en la anterior clase. En la anterior clase hemos visto la clasificación de la articulación temporomandibular, las superficies articulares de la mandíbula y del temporal. Hemos descrito cada una de estas superficies articulares. También hemos descrito al disco interarticular, los medios de unión de las superficies articulares, es decir, los medios de unión que unen al hueso temporal con la mandíbula, que son la cápsula articular, los ligamentos de refuerzo y los ligamentos accesorios. También hemos visto las relaciones anatómicas, la vascularización e inervación de la articulación temporomandibular. Lo que vamos a ver ahora son los músculos masticadores. Los músculos masticadores son el músculo macetero, el temporal, el pterigoideo lateral y el músculo pterigoideo medial. Primero los vamos a ir identificando en estas imágenes y luego los vamos a describir. El músculo macetero es este. Este es el músculo macetero que se encuentra en la cara lateral de la rama ascendente de la mandíbula. También lo podemos ver en esta imagen. Este es el macetero. Y también acá, este es el músculo macetero. Luego tenemos el músculo temporal. Este es el músculo temporal, este que tiene forma de abanico. También lo podemos ver en esta imagen. Aquí podemos ver al músculo temporal y también podemos ver a su aponeurosis. Luego tenemos al pterigoideo lateral. El músculo pterigoideo lateral es este. Es este que tiene dos fascículos o dos haces. Este es el haz superior y este es el haz inferior. Estos dos haces forman el músculo pterigoideo lateral. El músculo pterigoideo medial es este. Este es el músculo pterigoideo medial. En esta imagen también podemos ver al pterigoideo lateral. Fíjense, los dos haces, el haz superior y este es el haz inferior del pterigoideo lateral. Y este es el pterigoideo medial. Entonces vamos a ir describiendo cada uno de estos músculos. Vamos a empezar con el músculo macetero, que es este. En esta imagen lo podemos ver, es este. Y en esta otra imagen también lo podemos ver. No está completo en esta imagen, pero también se puede ver, ¿no? Aquí se ha hecho un corte para que vean la parte profunda del músculo macetero. Entonces, el músculo macetero es un músculo grueso que tiene forma cuadrilátera, que se extiende desde el arco cigomático. Fíjense, este es el arco cigomático del temporal, a la cara lateral de la rama de la mandíbula. Esta es la cara lateral de la rama de la mandíbula, aquí también la podemos ver. Fíjense que el músculo macetero se extiende hacia la cara lateral de la rama de la mandíbula. Este músculo tiene dos fascículos o haces. En esta imagen podemos ver claramente los dos fascículos. Un fascículo superficial, este es el fascículo superficial o anteroexterno. Y otro fascículo profundo. El fascículo profundo es este de acá. Es el fascículo profundo o postero interno. No se lo ve completo al fascículo postero interno porque está cubierto por el haz superficial. El haz superficial, que es este, o haz anteroexterno, es el más voluminoso y el más importante. Se inserta en el borde inferior del arco cigomático
aquí fíjense en el borde inferior del arco cigomático y en el borde póstero inferior del hueso cigomático. Fíjense, este es el hueso cigomático o hueso malar de la cara y este es el arco cigomático. Entonces, fíjense dónde se inserta el macetero, el haz superficial del músculo macetero, en el borde inferior del arco cigomático y en el borde póstero inferior del hueso cigomático. Desde esta inserción, sus fibras se dirigen oblicuamente hacia abajo y hacia atrás. Fíjense la dirección de sus fibras. Voy a marcar la dirección de las fibras con una flechita para que vean. No son verticales sus fibras, fíjense hacia dónde se dirigen. Hacia abajo y hacia atrás. Esa es la dirección de las fibras del fascículo superficial del músculo macetero. Entonces se dirigen oblicuamente hacia abajo y hacia atrás y termina en la cara lateral de la rama de la mandíbula cerca al ángulo mandibular ogóneo. Entonces fíjense, este es el ángulo mandibular ogóneo y ahí termina este fascículo superficial o antero externo. Es decir, que se inserta en el ángulo mandibular ogóneo. Esas son las inserciones. Vuelvo a señalar las inserciones. Superiormente se inserta en el borde póstero inferior del hueso cigomático y en el borde inferior del arco cigomático. Inferiormente se inserta en el ángulo mandibular o góneo. Sus fibras recuerden que son oblicuas hacia abajo y hacia atrás, es decir, que se dirigen hacia el ángulo de la mandíbula. Ese es el fascículo superficial o antero externo. El fascículo profundo es este de acá. El fascículo profundo o póstero interno se inserta en la cara medial del arco cigomático. Fíjense, este es el arco cigomático y aquí se puede ver claramente que este fascículo profundo se inserta en la cara medial del arco cigomático. También se inserta en la aponeurosis del músculo temporal. Sus fibras se dirigen oblicuamente hacia abajo y hacia adelante. Voy a marcar la dirección de las fibras del fascículo profundo, fíjense, van en esta dirección. En esta dirección, ¿no? Hacia abajo y hacia adelante. Ahí, fíjense, la flechita he marcado ahí. Sus fibras se dirigen hacia abajo y adelante. Al principio, las fibras del haz profundo están separadas de la superficial por un pequeño espacio triangular. Pero luego, inferiormente, en la cara lateral de la rama de la mandíbula, fíjense, se unen estas fibras y se confunden con las fibras del haz superficial. Y este haz profundo termina insertándose en la cara lateral de la rama mandibular. En la segunda imagen podemos ver la inserción del haz profundo en la cara lateral de la rama mandibular. Las relaciones anatómicas. La cara medial del músculo macetero se relaciona con la cara lateral de la rama mandibular. También se relaciona con la escotadura, fíjense, esta es la escotadura mandibular, por donde pasan los vasos y los nervios maceterinos. También se relaciona con el músculo temporal, este es el músculo temporal, y también se relaciona con el músculo buccinador, este es el músculo buccinador. También se relaciona con la bola adiposa de Bichat. Vamos a ver, buscar en otra imagen a la bola adiposa de Bichat. No tengo una
imagen con la adiposa de Bichat. Bueno, esas son las relaciones de la cara medial. Vuelvo a señalar, medialmente se relaciona con la cara lateral de la rama de la mandíbula, con la escotadura mandibular y con los vasos y nervios maseterinos que pasan por esta escotadura. Se relaciona también con el músculo temporal, con el músculo buccinador y con la bola adiposa de Bichat. La cara lateral es esta. La cara lateral del músculo macetero está cubierta por la glándula parótida en la parte posterior y por la aponeurosis maceterina en la parte anterior. Por esta cara cruza el conducto parotidio. Aquí sí se puede ver el conducto parotidio, es este de acá. Es el conducto de la glándula parótida. También está en relación con la arteria transversal de la cara y los ramos del nervio facial. Entonces, ese es el músculo macetero. Pasamos a la acción. El músculo macetero es el elevador de la mandíbula. El haz superficial de este músculo tracciona la mandíbula hacia arriba y hacia adelante. Y el haz profundo, que es este, tracciona la mandíbula hacia arriba y ligeramente hacia atrás. Entonces, el músculo macetero es el elevador de la mandíbula. Este músculo está envuelto por la aponeurosis o fascia maceterina. Esta aponeurosis maceterina es resistente, tiene forma triangular y cubre la cara lateral del músculo. Se inserta en los bordes del cuerpo de la mandíbula y de la rama mandibular, y hacia arriba se inserta en el arco cigomático. Pasamos al músculo temporal. Este es el músculo temporal. El músculo temporal es el más potente de los músculos masticadores. Es un músculo que tiene la forma de un abanico que se extiende desde la fosa temporal, que se encuentra en la pared lateral del cráneo, hasta la mandíbula. En la mandíbula se inserta a través de un tendón. Entonces, el músculo temporal se inserta en el hueso temporal y también se inserta en la mandíbula. ¿En qué parte del hueso temporal se inserta? Se inserta en la fosa temporal, pero no en toda la fosa. Se inserta desde la línea temporal inferior hacia abajo, hasta la cresta esfenotemporal. Porque de la línea temporal inferior hacia arriba, recuerden que se inserta su aponeurosis, ¿no? Hay una línea temporal superior y una línea temporal inferior, y entre las dos líneas hay un espacio. Entonces, en la línea temporal superior y en el espacio entre las dos líneas se inserta la aponeurosis del músculo temporal. Y las fibras del músculo temporal se insertan de la línea temporal inferior, desde la línea temporal inferior hacia abajo, hasta la cresta esfenotemporal, donde se confunde con haces del músculo pterigoideo lateral. También se inserta en la mitad superior de la cara medial de la aponeurosis temporal que lo cubre. Fíjense, en esta segunda imagen podemos ver el músculo temporal que está cubierto por la aponeurosis. Entonces, este músculo también se inserta
en la cara medial o cara interna de su aponeurosis. También se inserta en el tercio medio de la cara medial del arco cigomático. Aquí tenemos al arco cigomático, también se inserta en la cara medial de este arco. Desde estos puntos de inserción, las fibras musculares, que son verticales, oblicuas y horizontales, convergen. Convergen y se unen en un tendón. Fíjense que las fibras, algunas son verticales. Estas de acá adelante son verticales. Estas son oblicuas. Y estas son horizontales. Entonces, esas son las fibras del músculo temporal. Estas son las verticales, estas son las fibras oblicuas y estas son las fibras horizontales. Fíjense que estas fibras convergen hacia un tendón y se unen en un tendón. El tendón es este de color blanco. Ese es el tendón del músculo temporal. Este tendón del músculo temporal se inserta en la apófisis coronoides de la mandíbula. ¿En qué parte de la apófisis coronoides? Se inserta en la cara medial, en el borde anterior, en el borde posterior, en el vértice y en la parte superior de la cara lateral de la apófisis coronoides. Fíjense, aquí está la apófisis coronoides. Y aquí podemos ver que el tendón del músculo temporal se inserta en esta apófisis coronoides de la mandíbula. Vuelvo a señalar, el tendón del músculo temporal se inserta en la cara medial, borde anterior, borde posterior, vértice y parte superior de la cara lateral de la apófisis coronoides. En la cara medial de la apófisis coronoides, recuerden que hay una cresta que se llama cresta temporal. Desde ahí desciende y llega hasta el trígono retromolar, por detrás de la cara distal del tercer molar inferior. Esa es la inserción del músculo temporal. Entonces, del tendón, ¿verdad? Aquí estaría la apófisis coronoides. Fíjense, le he marcado con verde la apófisis coronoides. Y fíjense que este tendón, que es el tendón del temporal, se inserta acá. Pasamos a las relaciones del músculo temporal. La cara lateral del músculo se relaciona con la aponeurosis temporal. Fíjense, esta es la aponeurosis temporal. También se relaciona con el arco cigomático. Este es el arco cigomático. Y también se relaciona con el músculo macetero. Este es el músculo macetero. La cara medial se relaciona con la fosa temporal. Es decir, con una superficie ósea, ¿no? Que es la fosa temporal. Y recuerden que se encuentran arterias, venas y nervios temporales profundos. Está la arteria temporal profunda anterior, temporal profunda media y temporal profunda posterior, acompañada de venas del mismo nombre y de nervios del mismo nombre. Entonces, la cara medial del músculo temporal se relaciona con estos vasos y nervios temporales profundos. En la parte inferior, la cara medial se relaciona con los músculos pterigoideos. Los pterigoideos estarían acá, ¿no? Aquí se puede ver al músculo pterigoideo lateral, este que vemos acá. El que estoy señalando con el puntero es el músculo pterigoideo lateral.
Fíjense su relación. La cara medial del músculo temporal se relaciona con el músculo pterigoideo lateral. La acción de este músculo, el músculo temporal, es elevador de la mandíbula y también es retropulsor de la mandíbula. Pasamos a la aponeurosis. Esta es la aponeurosis o fascia temporal. Es una lámina resistente y nacarada que recubre al músculo temporal. Se inserta en la línea temporal superior y en el espacio que se encuentra entre ambas líneas, temporal superior y la temporal inferior. Inferiormente, la aponeurosis del músculo temporal se divide en dos hojas. Aquí podemos ver las dos hojas, fíjense. Cada hoja se inserta en los labios del arco cigomático. El arco cigomático en su borde superior tiene un labio externo y un labio interno. Entonces, cada una de estas hojas, fíjense, que se inserta en los labios externo y labio interno del arco cigomático, limitando un espacio de forma triangular. Fíjense, este espacio es un espacio de forma triangular que contiene tejido célulo adiposo, donde se encuentra la arteria temporal profunda posterior. Pasamos al músculo pterigoideo lateral. El músculo pterigoideo lateral es este. Es un músculo que está formado por dos haces, un haz superior llamado haz esfenoidal y un haz inferior o haz pterigoideo. El músculo pterigoideo lateral tiene forma de un prisma. Se extiende casi horizontalmente desde la apófisis pterigoides, fíjense, esta es la apófisis pterigoides, y el ala mayor del esfenoides hasta el cóndilo o hasta el cuello del cóndilo de la mandíbula. Este es el cóndilo y este es el cuello del cóndilo. Entonces, fíjense que el músculo, los dos haces del músculo pterigoideo lateral se dirigen hacia el cuello del cóndilo mandibular. Sus inserciones. Este que vemos acá es el fascículo esfenoidal. El fascículo esfenoidal se inserta en la carilla cigomática del ala mayor del esfenoides. Fíjense, esta es el ala mayor del esfenoides. Y aquí podemos ver que el haz esfenoidal o fascículo esfenoidal o fascículo superior del músculo pterigoideo lateral se inserta en el ala mayor del esfenoides. ¿En qué parte del ala mayor? En la carilla cigomática. También se inserta en la parte superior de la cara lateral de la apófisis pterigoides cerca a la base. Esa es la inserción del haz esfenoidal o haz superior. El otro haz es el haz pterigoideo o fascículo pterigoideo o fascículo inferior, que se inserta en la cara lateral de la apófisis pterigoides, en la apófisis piramidal del hueso palatino y en la tuberosidad del hueso maxilar. Vuelvo a repetir, el haz o fascículo esfenoidal se inserta en la cara lateral de la apófisis pterigoides, en la apófisis piramidal del hueso palatino y en la tuberosidad del maxilar. A partir de estas inserciones, los dos fascículos, fascículo esfenoidal y el fascículo pterigoideo, convergen y se unen en un tendón. Fíjense, este de color blanco es el tendón. Aquí podemos ver que los dos fascículos se unen en este tendón.
Y este tendón se inserta en la cápsula articular de la articulación temporomandibular y en la fosita pterigoidea que está en la cara anterior del cuello del cóndilo. Aquí podemos ver su inserción en la cápsula articular y en la fosita pterigoidea que está en la cara anterior del cuello del cóndilo. En esta otra imagen, fíjense en la segunda imagen, también podemos ver los dos fascículos. Este es el fascículo esfenoidal y este es el fascículo pterigoideo. Los dos fascículos se unen en un tendón y ese tendón se inserta en la fosita pterigoidea del cuello del cóndilo y en la cápsula articular de la articulación temporomandibular. Pasamos a las relaciones anatómicas. El músculo pterigoideo lateral se relaciona con el nervio temporal profundo medio y el nervio temporal profundo posterior. También se relacionan con el nervio bucal. La cara anteroexterna se relaciona con el músculo macetero, con la escotadura mandibular, se relaciona con la apófisis coronoides, con el tendón del músculo temporal y con la bola adiposa de Bichat. La cara posterointerna se relaciona con el músculo pterigoideo medial. Este es el músculo pterigoideo medial. También se relaciona con los nervios dentario inferior, nervio lingual y nervio aurículo temporal. También se relaciona con la arteria maxilar. Esas son las relaciones anatómicas del músculo pterigoideo lateral. La acción del músculo. La acción del músculo depende si se contraen simultáneamente ambos pterigoideos, es decir, izquierdo y derecho, o se contrae solo el izquierdo o solo el derecho. Es decir, que puede haber una contracción simultánea de ambos, del izquierdo y del derecho, o una contracción unilateral, donde se contrae solamente el izquierdo o solamente el derecho. Cuando la contracción es simultánea, es decir, cuando se contraen el pterigoideo lateral izquierdo y el pterigoideo lateral derecho, produce la propulsión de la mandíbula y contribuye al movimiento de descenso de la mandíbula. Esa es la acción del pterigoideo lateral cuando la contracción es simultánea. Propulsión de la mandíbula, contribuyendo de esta manera al movimiento de descenso. Produce el segundo tiempo del descenso de la mandíbula. Cuando la contracción es unilateral, es decir, cuando se contrae solamente el izquierdo o solamente el derecho. Cuando la contracción es unilateral, proyecta el cóndilo de la mandíbula y el menisco o disco interarticular hacia adelante, hacia adentro y hacia abajo, produciendo el movimiento de lateralidad de la mandíbula. Y entonces cuando se contrae el músculo pterigoideo lateral de un solo lado, el cóndilo de la mandíbula se dirige hacia adentro, hacia adelante y hacia abajo, desviando la mandíbula de la línea media, es decir, que produce el movimiento de lateralidad. Pasamos al músculo pterigoideo medial. El músculo pterigoideo medial es este. El músculo pterigoideo medial es un músculo de forma cuadrangular que se extiende oblicuamente desde la fosa pterigoidea hasta la cara medial del ángulo de la mandíbula.
Fíjense la dirección de sus fibras, oblicuamente, desde la fosa pterigoidea, que estaría acá, hasta la cara medial del ángulo de la mandíbula. Inserciones. El músculo pterigoideo medial se inserta en la fosa pterigoidea. La fosa pterigoidea, recuerden que se encuentra entre la lámina medial y la lámina lateral de la apófisis pterigoides. Algunas de sus fibras se insertan en la apófisis piramidal del hueso palatino y en la tuberosidad del hueso maxilar, donde se entrecruzan con el fascículo pterigoideo del músculo pterigoideo lateral. Entonces, la mayoría de las fibras se inserta en la fosa pterigoidea, que está en la cara posterior de la apófisis pterigoides, entre la lámina medial y la lámina lateral. Pero algunas de sus fibras se insertan también en la apófisis piramidal del hueso palatino y en la tuberosidad del hueso maxilar. Las fibras que se insertan en la tuberosidad del maxilar se entrecruzan con las fibras del fascículo pterigoideo del músculo pterigoideo lateral. El fascículo pterigoideo del músculo pterigoideo lateral es este de acá. Desde estas inserciones, el músculo se dirige, fíjense, oblicuamente hacia abajo y hacia atrás y termina insertándose acá, a través de fibras carnosas, en la cara medial de la rama de la mandíbula. Fíjense su inserción en la cara medial de la rama de la mandíbula, en el espacio comprendido entre el canal milohioideo y el ángulo de la mandíbula. Este es el ángulo de la mandíbula. Esas son las inserciones del músculo pterigoideo medial. Las relaciones anatómicas. Fíjense, la parte superior del músculo se relaciona con el músculo pterigoideo lateral, que es este, a través de la aponeurosis interpterigoidea. En la parte inferior se relaciona con el paquete vasculonervioso dentario inferior y con el nervio lingual. La cara medial del músculo. La cara medial del músculo se relaciona con la pared lateral de la faringe, con el compartimiento maxilofaringeo, donde se encuentran los grandes vasos del cuello y los 4 últimos pares craneales, que son el glosofaringeo, el vago, el accesorio y el nervio hipogloso. Esas son las relaciones de la cara medial del músculo pterigoideo. Pasamos a la acción. El músculo pterigoideo medial actúa en sinergismo funcional con el músculo macetero, elevando la mandíbula. Traslada la mandíbula hacia arriba y hacia adelante. Entonces también es un músculo elevador de la mandíbula. Esos son entonces los 4 potentes músculos masticadores. No son los únicos músculos que intervienen en la masticación. También hay otros músculos que intervienen en la masticación. Vamos a ver cuando veamos los movimientos mandibulares cuáles son esos músculos. Pero los 4 potentes son estos, ¿no? El macetero, el temporal, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Ahora vamos a hablar de la dinámica de la articulación temporomandibular. ¿Cuáles son las consideraciones para los movimientos mandibulares? Para empezar, la articulación temporomandibular es una articulación móvil o sinovial, tiene múltiples y extensos movimientos. Y dentro de las articulaciones móviles pertenece o es una articulación bicondilia porque tiene
dos cóndilos. El cóndilo del temporal, que es este, y el cóndilo de la mandíbula, que es este de acá. Entonces es una articulación móvil bicondilia. Luego, la articulación temporomandibular tiene una base fija, es decir, una base fija y la otra, tiene un hueso que es fijo y el otro que es móvil. La base fija es el cráneo y el maxilar superior. Y el hueso móvil aquí es la mandíbula. Las cavidades articulares son dos. Fíjense, aquí tenemos el disco o menisco interarticular, que ya lo conocemos, la anterior clase lo hemos estudiado, también hemos hecho una práctica del disco menisco interarticular. Fíjense que por encima del disco, entre el hueso temporal y la cara del disco, hay una cavidad, que es la cavidad submeniscal. Y por debajo del disco, es decir, entre el cóndilo de la mandíbula y la cara postero inferior del disco interarticular, hay otra cavidad que se llama cavidad inframeniscal. Estas cavidades están adecuadas para los deslizamientos. Las superficies, recuerden, las superficies articulares están por una cápsula articular y por ligamentos de refuerzo. Luego, existe interdependencia entre la articulación temporomandibular, que es esta, y la articulación dentaria, que es esta. La articulación dentaria es la articulación entre las piezas dentarias superiores y las piezas dentarias inferiores. Entonces, ambas dependen una de la otra, la articulación temporomandibular y la articulación dentaria. Luego, todos los músculos masticadores se insertan en la mandíbula. Esas son las consideraciones que debemos conocer antes de ver cuáles son los movimientos mandibulares. Ahora pasamos a los movimientos mandibulares. Los movimientos mandibulares son 11, de los cuales 5 son pares y 1 es impar. El último movimiento, que es el movimiento impar, es una combinación de los otros movimientos. El primer par es el movimiento de descenso, es decir, cuando el mentón se dirige hacia abajo. Ese es el descenso. Y el par sería el ascenso. El ascenso es cuando el mentón vuelve hacia arriba. Ese es el primer par, descenso y ascenso. El segundo par es la propulsión, es cuando el mentón se dirige hacia abajo y ligeramente hacia adelante. Y la retropulsión es cuando vuelve a su posición, es decir, hacia arriba y hacia atrás. El tercer par es la lateralidad centrífuga. La lateralidad centrífuga es cuando el mentón se desvía hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Eso se llama lateralidad centrífuga, la desviación del mentón hacia el lado derecho o hacia la izquierda. Y el par es la lateralidad centrípeta. La lateralidad centrípeta es cuando el mentón que se desvió hacia la izquierda o hacia la derecha vuelve hacia la línea media. El cuarto par es el movimiento de intrusión y extrusión. El quinto par es el movimiento de retrusión. En el movimiento de retrusión existe el cóndilo de la mandíbula se mueve ligeramente hacia atrás y en el movimiento de protrusión vuelve a su posición. Y por último, el movimiento de circunducción,
que es la combinación de todos los movimientos que se produce durante la masticación. Durante la masticación se producen todos los movimientos. Entonces vamos a ir describiendo cada uno de estos movimientos. Empezamos con el movimiento de descenso. En el movimiento de descenso, el mentón se dirige hacia abajo y hacia adelante. Y se produce, tiene dos tiempos. Un primer tiempo, que se llama movimiento de pequeña apertura, y un segundo tiempo o movimiento de gran apertura. Aquí pueden ver en la imagen, fíjense en esta primera imagen, la que estoy señalando con el puntero. Aquí empieza, y fíjense en la segunda imagen, este es el movimiento de pequeña apertura o primer tiempo, y aquí en esta otra, vayan siguiendo el puntero, tenemos el segundo tiempo o movimiento de gran apertura. Fíjense la diferencia. Este es el primer tiempo o movimiento de pequeña apertura, y este es el segundo tiempo o movimiento de gran apertura. En el primer tiempo, que es este, que es el movimiento de pequeña apertura, actúan los músculos depresores, que son estos de acá. Fíjense esta imagen. Son los músculos genioideos. Estos son los genioideos, este y este, izquierdo y derecho. El miloioideo, este es el músculo miloioideo, este, también lo podemos ver acá, este es el miloideo, este, y también intervienen los vientres anteriores de los músculos digástricos. Este es un vientre anterior y este es el otro vientre anterior. Estos tres músculos son los músculos depresores de la mandíbula. Vuelvo a señalar. Los músculos depresores de la mandíbula son los genioideos, que son estos dos. El músculo miloioideo, que es este de acá. Este también lo podemos ver acá. En esta otra imagen también podemos verlo. Este es el miloioideo. Y también los vientres anteriores de los músculos digástricos. Este es un vientre anterior del músculo digástrico, y aquí tenemos el otro vientre anterior del músculo digástrico. Esos tres músculos son los músculos depresores, que producen el primer tiempo del descenso de la mandíbula. Pasamos al segundo tiempo. El segundo tiempo es este de acá, fíjense. Es el movimiento de gran apertura. Este movimiento está producido por ambos pterigoideos laterales, es decir, por la contracción simultánea de los músculos pterigoideos laterales izquierdo y derecho. La contracción simultánea de los pterigoideos laterales izquierdo y derecho produce este movimiento que vemos en la tercera imagen, que sería el segundo tiempo del descenso. Entonces, el primer tiempo del descenso está producido por los genioideos, que son estos, el miloioideo, que es este, el vientre anterior del digástrico, que es este, ¿no? Ambos, ¿no? Izquierdo y derecho. Y el segundo tiempo por este músculo, que es el músculo pterigoideo lateral, la contracción simultánea del pterigoideo lateral. Pasamos al movimiento de ascenso. Una vez que ha desaparecido la acción de los depresores, la mandíbula realiza un recorrido inverso, es decir, el movimiento de retorno, que ocurre en dos tiempos, primer tiempo y segundo tiempo. En el primer tiempo actúan las fibras verticales y oblicuas de los músculos
temporales. Recuerden que el músculo temporal, que es este de acá, tiene fibras verticales. Estas son las fibras verticales y también tiene fibras oblicuas. El músculo temporal es un músculo que tiene forma de abanico, ¿verdad? Entonces, fíjense, estas de acá son las fibras verticales y estas son las fibras oblicuas. Estas fibras verticales y oblicuas producen el primer tiempo del ascenso. También en este primer tiempo intervienen algunas fibras de los maceteros y de los músculos pterigoideos mediales. Los maceteros son estos. Este es un macetero, este es el otro macetero. Y algunas fibras de los pterigoideos mediales. Este es un pterigoideo medial y este es el otro pterigoideo medial que ya lo conocemos. Ya sabemos sus inserciones y sus relaciones, ¿no? Ese es el primer tiempo. En el segundo tiempo actúan los maceteros. Ya conocemos a los maceteros. Aquí podemos ver un macetero y también podemos ver aquí y aquí. Los pterigoideos mediales. Este es un pterigoideo medial, este es el otro pterigoideo medial, y las fibras verticales de los temporales. Estas son las fibras verticales. Pasamos al movimiento de propulsión. En el movimiento de propulsión, el mentón se proyecta hacia adelante, con un previo movimiento de descenso. Entonces, fíjense, el movimiento es hacia adelante, pero previamente debe haber un movimiento de descenso. También se produce en dos tiempos. En el primer tiempo intervienen los músculos depresores genioideos, que ya los conocemos. Estos son los genioideos, este y este. Y también intervienen los músculos pterigoideos laterales. En el segundo tiempo intervienen los músculos pterigoideos laterales. Los músculos pterigoideos laterales, recuerden que llegan los cóndilos mandibulares hacia abajo y hacia adelante. Pasamos al segundo tiempo. Este es el segundo tiempo. Pasamos al movimiento de retropulsión. En el movimiento de retropulsión, primero intervienen los músculos depresores, que son los genioideos. Estos son los genioideos. El miloioideo, que es este, y los vientres anteriores, que ya los conocemos. Los vientres anteriores de los músculos digástricos. Y luego intervienen las fibras horizontales y las fibras oblicuas del músculo temporal. Las fibras oblicuas son estas y las fibras horizontales son estas. En este movimiento de retropulsión, entonces, intervienen estas, que son las fibras oblicuas, y también intervienen estas, que son las fibras horizontales del músculo temporal. Pasamos al movimiento de lateralidad centrífuga. En el movimiento de lateralidad centrífuga, el mentón o la mandíbula se desvía hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Es decir, se desvía de la línea media. Para que esto suceda es necesario un descenso en el cual uno de los cóndilos, el del lado opuesto al del sentido del movimiento, es traccionado por el músculo pterigoideo lateral.
es decir, que el cóndilo del lado opuesto del movimiento se dirige hacia abajo y hacia adelante y hacia adentro, por acción del músculo pterigoideo lateral. Entonces, si la mandíbula se va a desviar hacia el lado derecho, el cóndilo del lado izquierdo tiene un movimiento hacia abajo, hacia adelante y hacia adentro por acción del músculo pterigoideo lateral. El cóndilo del otro lado también se mueve, pero en menor extensión, hacia atrás y hacia afuera, por acción de las fibras horizontales del músculo temporal. Entonces, en el movimiento de lateralidad centrífuga, ambos cóndilos se mueven. El cóndilo del lado opuesto del movimiento se mueve hacia abajo, hacia adelante y hacia afuera por acción del músculo pterigoideo lateral. Y el cóndilo del mismo lado del movimiento se mueve hacia atrás y hacia adentro por acción de las fibras horizontales del músculo temporal. El movimiento de lateralidad centrípeta. En este movimiento, el cóndilo propulsado vuelve a su posición por acción del músculo temporal del mismo lado. Es decir, que el cóndilo que se movió hacia adelante vuelve a su posición por acción del músculo temporal, fibras horizontales del músculo temporal. Y el cóndilo retruido, el que se movió hacia atrás, también regresa a su posición. Pasamos al movimiento de intrusión. La intrusión es la introducción forzada de las raíces de las piezas dentarias en sus alvéolos, como en la imagen, fíjense. Hay una presión entre las piezas dentarias superiores y las piezas dentarias inferiores. A nivel de la articulación temporomandibular se produce una ligera presión del cóndilo mandibular sobre el disco o menisco interarticular. Se produce por la acción de los músculos elevadores, por el aumento de la contracción de los músculos elevadores. Es un movimiento muy limitado. La extrusión. En el movimiento de extrusión, el tejido periodontal comprimido en el movimiento de intrusión recupera su forma y dimensión cuando cesa la fuerza que lo comprimió. Es decir, que en la intrusión el tejido periodontal es comprimido y en la extrusión recupera su forma y dimensión. Los dientes vuelven a su posición inicial. Se produce un leve descenso de la mandíbula sin que exista interrupción del contacto dentario y desaparece la compresión del disco interarticular. Recuerden que en la intrusión hay una compresión del ligamento periodontal y a nivel de la articulación una presión sobre el disco o menisco. En cambio, en la extrusión cesa esa presión. Los dientes vuelven a su posición y desaparece la compresión del disco. Pasamos a la retrusión. El movimiento de retrusión, la mandíbula es traccionada por acción de las fibras horizontales del músculo temporal. Es decir, la mandíbula se dirige ligeramente hacia atrás por acción de las fibras horizontales del músculo temporal. Los cóndilos se dirigen hacia atrás y comprimen los tejidos retroarticulares. Existe un leve descenso de la mandíbula. Los incisivos inferiores
retroceden y se separan de los incisivos superiores. A nivel de los premolares se produce un efecto de fricción y corte. Este movimiento se produce cuando hay degluciones forzadas. Ese es el movimiento de retrusión. El movimiento de protrusión es el movimiento de retorno. Se produce cuando cesan las fuerzas que provocaron la retrusión y por resiliencia de los tejidos retroarticulares. Es decir, que en la retrusión intervienen estas fibras, ¿no? Las fibras horizontales del músculo temporal. Y para la protrusión cesa la contracción de esas fibras y el cóndilo vuelve a su posición. Y por último tenemos el movimiento de circunducción, que es el movimiento combinado que se produce durante la masticación. Durante la masticación, la mandíbula cambia constantemente la dirección de su desplazamiento. Bueno, con esto hemos terminado este tema. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora, ¿puede hablar del movimiento de intrusión? El movimiento de intrusión. Aquí tenemos el movimiento de intrusión, fíjense en la imagen. Aquí podemos ver. Es la introducción forzada de las raíces de las piezas dentarias en los alvéolos dentarios, comprimiendo el ligamento periodontal. A nivel de la articulación temporomandibular, existe una presión del cóndilo de la mandíbula sobre el disco o menisco interarticular. Este movimiento se produce por el aumento de contracción de los músculos elevadores. Fíjense, este es el alvéolo que aloja a la raíz. Esta es la raíz del diente. El diente está unido al alvéolo por este ligamento que se llama ligamento periodontal. Este ligamento periodontal durante la intrusión es comprimido. Esa es la intrusión. Y la extrusión es lo contrario. Ese tejido periodontal, es decir, este ligamento periodontal que ha sido comprimido, recupera su forma y su dimensión. A nivel de la articulación también cesa la presión sobre el disco interarticular. Los dientes, fíjense que vuelven a su posición inicial. Hay un leve descenso de la mandíbula, pero sin que exista la interrupción del contacto dentario. Esa es la extrusión y esa es la intrusión. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Bueno, entonces quedamos aquí. A las 8:45 van a tener la práctica los del grupo de 1. Esta semana vamos a hacer una práctica referida a los músculos masticadores, inserciones y acción de los músculos masticadores. Nos vemos en la práctica, chicos. Hasta luego, doctorita.